Viernes al fin en la ciudad de Buenos Aires y toda la Argentina. Llueve, fresco, día horrible en la ciudad de la furia. Si podés taparte y quedarte en tu cama, sos de mi envidia. 15 grados, está cálido, pero la verdad los chubascos llegaron desde temprano. Día de furia en la Argentina de Javier Milei, el dólar que vuela, el préstamo del FMI y Cristina, que ya salió a pegarle a este gobierno libertario. Pues es viernes y el cuerpo de Charlie Escalante lo sabe nuestro operador técnico, más o menos, ¿no? En la producción de este programa, el señor Ale Aimú, Mariana Collante, Luchito Murad. Poniéndonos al aire, Vicente Castro, siempre puntual en tiempo y forma. Se despide Leandro Deza, un tipo muy respetuoso de sus compañeros y lleno de amor. En Santa Rosa, La Pampa, 12 grados, ahí está la Feli, muy nublado también. La vi tomando su caña con ruda. Ya vuelve nuestra querida conductora. Este es Bonavita en 530. Hoy sin Bonavita porque está descansando. Programón el de hoy. Vamos a hablar de los ataques a la prensa, de los judíos por Palestina. Y vamos a estar hablando sobre lo que sucede en las ferias de los libros que se vienen. Además es viernes, viejo, música en vivo. Vamos a cerrar con música en vivo. Quédate en esto que es Bonavita en 530 en la Radio de las Madres. Te prometemos que aquí no vamos a hablar con marionetas. Bonavita en la 530. Sin duda, ese es el ruido que atravesó mi noche. No sé cómo le fue a ustedes a la noche. Unos truenos, vieja, la verdad no te dejan dormir. Igual un poco me gusta cuando suena el trueno y uno se arropa así con la manta y dice qué bueno que estoy acá en la camita y que no me agarra la mañana. Y a la mañana sigue lloviendo y vos decís, la pucha, qué gana de seguir durmiendo. 2607 en toda la República Argentina, es día viernes, por fin llegamos al viernes. La pregunta es si el país llega al viernes, ¿no? Récord en la cotización del dólar en el día de ayer, 1375. ¿Dónde quedaron las bandas de las que hablaba Javier Milei? Aparición con vida de las bandas de flotación del dólar. Parece que no flotaba tanto como decían porque tuvo que intervenir fuerte el Ministerio de Economía y además le salieron a salvar las papas al gobierno. ¿Y quién sino su principal aliado en este país? Que no es el PRO, el PRO ya no existe más, el PRO como lo conocimos no existe más, ahora se llama La Libertad Avanza, hasta está negociando entrar en las listas en la ciudad, y además el Fondo Monetario, el verdadero aliado, el verdadero sostén político de este gobierno, le giró 2.000 millones de dólares, le aprobó en verdad el desembolso de 2.000 millones de dólares que ya tenían acordado, que por supuesto que estaba atado a metas que te impone el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto que este gobierno no había cumplido, sobre todo las que tenían que ver con las reservas en dólares. Ayer estuvo Javier Milei con su principal vocero mediático, diría yo. Mirá que tiene muchos, lo tiene a Majul, lo tiene a Johnny Viale, lo tiene al otro pelado de Crónica, que ahora ya no está en Crónica, pero el principal vocero, el armador de la candidatura de Javier Milei es, sin duda, Alejandro Fantino, ¿no es cierto? Un tipo que siempre ha sido coherente sosteniendo las posiciones de la ultraderecha nacional, que ahora tiene su propio streaming. No sé si tuvieron el triste placer de verlo a Javier Milei. Habló con una marioneta, ¿sí? Llegó a parte de su equipo económico. Su equipo económico, Santiago Bausili, no pudo responder cuántas reservas tiene el Banco Central. Viejo, laburá de eso. Es como que yo no te puedo decir en dónde queda la Radio de las Madres. La verdad, un espectáculo lamentable que muestra la crisis que está transitando el gobierno, sobre todo en materia económica, que vende macroeconomía ordenada hacia afuera, pero acá adentro se le escapan los dólares de las manos. La hipótesis de Milei es que hay dos artífices de que este plan no está funcionando. Uno, Victoria Villarroel,
la señora que iba a llevarle papel higiénico a Videla a su celda de confinamiento, y otro, el kirchnerismo. La verdad es que si el kirchnerismo está logrando hacer esto, yo me saco el sombrero, porque le estamos metiendo un golpe. La verdad es que dudo de que el kirchnerismo esté atrás de esta corrida cambiaria. Creo que los que están son los bancos, los que están son aquellos que se dedican a hacer carry trade cuando tienen cierta estabilidad cambiaria y se pasan al dólar cuando ven que no les funciona. Pero bueno, en el discurso público de Javier Milei hay dos culpables. Por un lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, en una interna abierta que tiene con Javier Milei, a quien acusa de haberle alterado el equilibrio fiscal por habilitar la votación de jubilaciones y de la emergencia en discapacidad. Y por el otro lado, el kirchnerismo, ¿no? Sin embargo, te dice que todo marcha acorde al plan. Tuiteó Cristina, porque es un día sensible. Vos sabés que Cristina es como un buen boxeador. No pega si no ve que va a entrar bien la ñapi. Espera, a veces vos decís, che, vieja, quiero leer qué está pensando Cristina. Te mide, se cansa el otro y Che Milei. Che Milei, campeón. Un poco a veces me parece que el recurso se agota, pero a veces cuando lo termino leyendo me gusta el Che Milei. Che Milei, campeón. ¿En serio que todo marcha acorde al plan? TMAP, que es la sigla que instalaron estos muchachos que laburan de tuiteros. Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, ¿no? Dice Cristina. Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos. Tenés los salarios pisados y las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones, cierran fábricas y pymes, y en abril el FMI te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que ibas a bajar el dólar a 900 pesos. ¿Te acordás que la banda inferior de flotaciones de 900 pesos? El que compró un dólar a 900 pesos, que me venga y me dé un abrazo, que se invite a un asado. Y dice, ahora te van a dar 2.000 millones más, pese a que no juntaste las reservas que te pedían, y así y todo, ayer el dólar te cerró a 1.385 pesos, un tuit mucho más largo, un análisis político, macroeconómico y de coyuntura de Cristina Fernández de Kirchner, que se los recomiendo, no lo vamos a llegar a leer completo, pero bueno, como siempre, atinada la lectura de Cristina, apuntando a las mentiras, las falacias, los puntos débiles que tiene este gobierno, que está atado con alambre, Me atrevo a decir quizá en el peor momento del gobierno. La gran discusión es si va a poder garantizar los votos para vetar las leyes que intenta vetar. Y ahí la gran pregunta tiene que ver con el frente de los gobernadores. El grito federal le pusieron estos muchachos, donde está Yarlora, donde está Puyaro, donde está Nacho Torres, donde está Sadir de Jujuy, entre otros. La pregunta es si los diputados de estos gobernadores van a acompañar el veto de Javier Milei. Uno intuye que si vos lanzás un espacio político alternativo al oficialismo y alternativo al kirchnerismo, porque esta gente lo que tienen en común es que detestan profundamente al peronismo, por lo menos no vas a acompañar legislativamente el ajuste contra los jubilados. Veremos qué sucede. Permitime dudar de que el bloque de los gobernadores tenga la decisión política, la capacidad y la voluntad de diferenciarse de Javier Milei, que le corre el reloj de arena, tiene que vetar. Acordate que tiene 10 días hábiles desde la promulgación, desde la votación, en segunda instancia de la ley para firmar el veto, así que veremos lo que sucede. Lo que están especulando es en ganar tiempo de negociación con el objetivo de sumar las voluntades de los diputados que necesitan. Te doy una más. En la ciudad de Buenos Aires empiezan a avanzar las conversaciones entre el PRO y la Libertad Avanza. El PRO, que en Provincia de Buenos Aires ya no existe más, es violeta, trabajan todos para la Libertad Avanza, se llaman la Libertad Avanza. Bueno, veremos qué sucede en su terruño, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que es el triste laboratorio de la derecha amarilla en este país. El gobierno de Jorge Macri viene muy endeble, tiene muchas bandas adentro, la banda de Patricia Bullrich, que ya ni siquiera es del PRO, la banda de Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco es del PRO, la banda de Mauricio Macri, que responde a los intereses de Mauricio Macri, y la floja representación que tiene Jorge Macri en una ciudad en la que estaban acostumbrados a sacar leyes como en una escribanía. Bajaba la ley, se levantaba la mano en el recinto y salía. Veremos qué sucede con las negociaciones que están avanzando de cara a un frente electoral conjunto entre el PRO y la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Te sumo una más, se vienen los aranceles de Donald Trump. Ojo a esto, va a cambiar, va a reestructurar la geopolítica del mundo. Las nuevas guerras no son solo con armas,
si bien las están, si bien vemos lo que sucede en Gaza, después te conto una postilla de Gaza y un proyecto del peronismo muy reivindicable, pero las nuevas guerras son económicas. Donald Trump anunció cómo vienen sus nuevos aranceles, puso en el centro de la escena, en el centro del ring, a Lula da Silva, a Xi Jinping y a el presidente de la India, así que se viene un nuevo mundo, atentos a qué pasa con los nuevos aranceles de Donald Trump que van a reconfigurar la geopolítica mundial. 11 3200 0530. Ese es el número de la Radio de las Madres. Nos encanta leerte, nos da vida, nos encanta saber que está del otro lado. Estuvimos sorteando entradas a lo loco. Bueno, mándanos un mensaje, un audio, un emoji, un sticker, lo que vos quieras. 11 3200 0530. Nosotros escuchamos un temita musical y ya nos metemos con la primera entrevista de este viernes en la República Argentina. ¿Verdad? Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Mago de la lluvia, es esto, qué tipo que siempre está atento, Charlie Escalante, lo quiero musicalizando mi mañana también, decir que, sí, no, qué fenómeno. Bueno, queríamos hacer una entrevista, estuviste viendo lo que sucede con la situación de la prensa, tuvimos escenas muy tristes este miércoles que tienen que ver con disparos directos a corta distancia contra uno de los trabajadores, colegas de C5N, gas lacrimógeno en la cara de los fotógrafos. Quiero mandarle un abrazo grande a Pablo Grillo, que se sigue recuperando después del intento de homicidio, porque otra carátula no hay respecto a lo que hizo las fuerzas represivas con el fotógrafo Pablo Grillo, cercenamiento a la libertad de expresión, recorte en las pautas oficiales y todo eso. Sigue habiendo publicidad oficial, no te preocupes, porque a la derecha a diario le llega y le llega por mecanismos mucho menos transparentes que los que tenía la Secretaría de Comunicación en su momento, y un ataque constante contra el periodismo. No odiamos lo suficiente a los periodistas, es la frase que le hemos escuchado en reiteradas ocasiones al presidente Javier Milei. Para hablar de este tema, de la situación de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, de cómo es hoy en día hacer periodismo en nuestro país y los riesgos que implica, estamos en comunicación con Diego de Charras, que es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, también docente e investigador. ¿Cómo estás, Diego? Te saluda Jair Sibel desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás, Jair? Buenos días, muy bien. Bien, leía un artículo tuyo que sacaste junto con Larisa Keshbal en Página 12, incluso antes de los episodios de este miércoles, si no me equivoco, que fue un poco premonitorio, ¿no? Que empieza a marcar la pregunta de ¿hasta cuándo podemos bancar este avasallamiento a la libertad de expresión? Sí, tal cual, efectivamente lo publicamos unos días antes. Tomábamos de referencia también otros episodios que veníamos viendo con el impedimento de cobertura en la derecha FES de otra colega y compañera de Página 12, y bueno, una sucesión de agresiones al trabajo periodístico que venimos observando desde la asunción de Javier Milei. Generalmente se suele encuadrar en tres grandes grupos, que es el agravio verbal de parte de funcionarios, trolls y el propio presidente, la agresión física, que involucra desde
como señalabas vos, disparos a corta distancia, gases lacrimógenos, e incluso la detención sin ningún tipo de justificación de trabajadores y trabajadoras de prensa, y finalmente las denuncias judiciales en cabeza de funcionarios como Cunio Libarona o del propio presidente contra un conjunto de periodistas y trabajadores y trabajadoras de prensa. Con lo cual, la situación es más que preocupante y bueno, este miércoles volvimos a ratificar esta pregunta de hasta cuándo debemos soportar este tipo de agresión hacia la prensa, hacia el debate público, donde volvimos a ver agresiones físicas y de hecho incluso detención de militantes que no son periodistas, de militantes que estaban repartiendo panfletos en la Plaza Constitución, también fueron detenidos sin motivo. Es decir, la restricción de la libertad de expresión no se limita solo a los periodistas, sino a cualquier voz crítica, ¿no? Diego, leía la nota que publicaron, ahí la estamos compartiendo en el streaming, si alguno la quiere chusmear, que es una nota muy interesante. Si querés, Vicen, andate al título y la bajada, porque en la bajada ponía un apartado interesante que tiene que ver con la responsabilidad colectiva de salvaguardar el debate público. Publicaban ustedes junto a Larisa Quejval. ¿A qué va esto, Diego? Bueno, a ver, nosotros lo que planteamos es que la responsabilidad de evitar las agresiones a la prensa, pero también a otras expresiones críticas, es una responsabilidad que no atañe solo al gobierno, sino a todo el sistema político, en principio, que creo que no está prestando la suficiente atención a la gravedad que esto implica, y también, bueno, al resto de la sociedad. Creo que es una preocupación de la cual tenemos que hacernos un poco cargo todos, porque la democracia no se limita a la expresión electoral, al voto, sino que desde 1983 para acá construimos laboriosamente un conjunto de instituciones para salvaguardar el diálogo y el debate público y la convivencia pacífica entre las distintas opiniones. Y eso debe observarse, debe cuidarse, porque es lo que nos permite una convivencia democrática entre visiones diferentes del mundo. Esta gente llegó al gobierno diciendo que defendían el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en el principio de no agresión, y lo que vienen haciendo desde que asumieron es agredir justamente a cada persona o grupo social que piensa diferente que ellos. Citabas en la nota dos informes que me parecen relevantes, más allá del que elaboraron ustedes desde la Facultad de Ciencias Sociales. Citabas el informe de libertad de expresión de la OEA y citabas el informe de Reporteros Sin Fronteras, los dos con una tónica alarmante, por lo menos de lo que está pasando. Mi pregunta en este sentido es doble: ¿cómo se ve desde afuera lo que está sucediendo en Argentina? Y si puede haber algo de discrecionalidad. Me acuerdo del queremos preguntar, ¿no? Cuando los gobiernos son nacionales y populares, de izquierda, progresista, la libertad de expresión parece más a la orden del día en las críticas internacionales, y cuando pasan cosas como esta parece un poco matizada la crítica. ¿Cómo lo ves vos? Efectivamente, digamos, la búsqueda de la observación internacional nos pone cierto grado de objetividad, entre comillas. Sabemos que la objetividad absoluta no existe, pero es una mirada desapegada de alguna manera de las pasiones locales. Y en ese sentido, como bien señalas vos, la mirada internacional es una mirada muy preocupada de la Relatoría de Libertad de Expresión, de Reporteros Sin Fronteras. 9 relatores de Naciones Unidas plantearon su preocupación porque se ve efectivamente el deterioro del debate público en la Argentina. Respecto de la situación más local, bueno, efectivamente, como coincido contigo en que la visión es muy condescendiente de parte de aquellos que tienen algún tipo de opinión favorable al gobierno en materia política o en materia económica o algún tipo de simpatía, que tienen una posición claramente condescendiente. Lo vemos en muchos y muchas periodistas y trabajadores de los medios también, pero también en otro tipo de personeros políticos o intelectuales que tienen una mirada muy condescendiente al gobierno, y no se puede ser condescendiente con el deterioro de la democracia. Creo que ahí hay que tratar de ser críticos, más allá de las opiniones que tenga cada uno respecto de, por ejemplo, el funcionamiento de la economía.
Sin duda, Diego, estamos hablando con Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, además un estudioso de las políticas públicas de comunicación en Argentina, en América Latina. Quiero llevarte a ese tema en este año y 8 meses y casi 9 meses de gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se transformó el esquema de políticas públicas de la comunicación? Uno recuerda que la ley de medios sigue vigente, pero por ejemplo los fondos de fomento para medios comunitarios no se ejecutan y el ENACOM sigue recaudando. ¿Y qué fue lo que fue cambiando durante este tiempo en materia de políticas públicas, Diego? Bueno, ahí hay también una multitud de decisiones, en muchos casos completamente arbitrarias de parte de este gobierno respecto a las políticas públicas. A veces la urgencia nos obliga a priorizar aspectos de la vida democrática y en este momento la defensa de la libertad de expresión viene siendo como la prioridad más importante, pero las políticas son un eje a tener en cuenta. Vos señalabas la cuestión de la arbitrariedad en la distribución de la pauta oficial. Digamos, el gobierno hizo de alguna manera mucha bandera de que había suspendido la pauta oficial, lo cual es completamente falaz, y se distribuye con niveles de arbitrariedad mucho mayores a los que existían en los dos gobiernos anteriores. En materia de desregulación, la desregulación, por ejemplo, hacia las políticas satelitales, hacia las políticas de concentración de medios, las vimos prácticamente desde el inicio de este gobierno, y efectivamente, como señalabas, estuvimos acompañando a los medios comunitarios en la puerta de ENACOM, creo que fue la semana pasada, en un reclamo porque se abonen los fondos de fomento que están regulados por ley, en una ley que sigue vigente, donde el gobierno recauda esos fondos y no los distribuye. Algo muy similar a lo que está haciendo con el servicio universal, que es un aporte de los medios de las empresas de telecomunicaciones para lo que antiguamente era un fondo fiduciario, el servicio universal. El fondo desapareció, pero los fondos se siguen recabando y no está claro el destino que le está dando el gobierno, ¿no? Diego, muy interesante hablar con vos. Quiero meterte una última pregunta, esta vez no en tu rol de intelectual de la comunicación, de analista de políticas públicas, sino como vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Contame un poquito cuál es la situación que se está viviendo en las universidades del país. Bueno, la situación es muy grave. Nosotros tuvimos un momento de extrema gravedad y conflictividad a principios del 2024, recordará la audiencia la gran marcha universitaria del 23 de abril, después hubo otra gran marcha el 2 de octubre del año pasado. La situación era prácticamente terminal, no teníamos condiciones mínimas de funcionamiento. Eso se retrotrajo parcialmente, nos permitió cumplimentar ese año e iniciar el 2025, pero hoy ya estamos también en una situación de agotamiento de recursos, con recortes al funcionamiento de los hospitales universitarios, recorte al funcionamiento o no actualización de los recursos para el funcionamiento de las universidades, más un 50% de pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes. Con lo cual la universidad está nuevamente llegando a una situación terminal que no sabemos si vamos a poder empezar el segundo cuatrimestre. Diego, como siempre, muchas gracias y por supuesto que están los micrófonos de la radio abiertos para hablar de estos temas. Gracias a ustedes y quedo a disposición. Un abrazo fuerte. Hablábamos con Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, analista experto en políticas públicas de comunicación. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Ya llega a La Plata! ¡La desinteligencia artificial! Desinteligencia artificial.
En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar El sábado 9 de agosto estoy en la casa de Oscar en La Plata. Las entradas al 555-4366. 90 minutos de humor sobre la actualidad, pero también sobre la vida cotidiana para no estar todo el tiempo encima de lo mismo, ¿no? Relajá, llamalo Oscar 555-4366. Sábado 9 estoy en La Plata haciendo Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM 530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. En AM 530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio.
AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 12:34 en toda la República Argentina. Seguimos haciendo Bonavita en 530 en la Radio de las Madres. Se viene una entrevista muy interesante, ¿eh? Vamos a estar hablando de lo que sucede en Palestina, en la Franja de Gaza. Vos sabés que en esta radio eso no aparece solamente cuando replica en los principales medios, sino que hay una coherencia editorial y una constancia, sobre todo en este laburo, en este programa, en el de Feli, con el laburo de visibilizar lo que sucede en Palestina. Pero te quiero invitar a un planazo para este sábado, para el día de mañana. Vos sabés que todos los sábados la 530, la Radio de las Madres, emite desde el bar El Pulqui 2 de sus programas. Mirá qué linda propuesta. El bar El Pulqui está en Entre Ríos 484, Entre Ríos y Venezuela es, Entre Ríos 484, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 están Amado Vudú y el equipo que hace Sin Diarios, y a partir de las 11 y hasta las 13 está Cami García y todo el equipo que hace Minutos Contados. Invitados, promociones, sorpresas, hay de todo. Así que mañana y todos los sábados, desde las 9 hasta las 13, te esperamos en Entre Ríos 484, en la ciudad de Buenos Aires, en el bar El Pulqui. Pero como te decía, hay un tema del que no nos solemos hacer los boludos acá en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, un tema que viene siendo parte de nuestra agenda informativa de manera consciente, y no desde el 7 de octubre del año pasado, por lo menos desde que yo estoy en este programa, desde antes también. Atilio Borón lo trae, todos los que hablamos del panorama internacional hacemos ese ejercicio que tiene que ver con la situación que se está viviendo en Gaza, cada vez más escabrosa, cada vez más preocupante, es un genocidio, las cosas por su nombre, y esta vez tenemos para charlar del tema a Iván Zeta, que es integrante de la agrupación Judíes por Palestina. ¿Cómo estás, Iván? Yair Sibel te saluda. ¿Qué tal, Yair? Muchas gracias por llamarme. Por favor, quiero una mirada tuya inicialmente de lo que está sucediendo en este último tiempo en Gaza. Vemos que quizá en las últimas semanas algunos de los medios se enteraron de lo que está pasando en Gaza, no sé, pienso en Infobae o en La Nación, pero que es un proceso que viene de larga data. ¿Qué está sucediendo ahora en Palestina? Sí, claramente, como vos decís, primero agradecerte porque el punto de partida de poder empezar hablando diciendo que hay un genocidio, que esto no empezó el 7 de octubre, o sea, despeja muchas cuestiones y podemos charlar mucho mejor que en otras entrevistas que me ha tocado dar. Claramente estamos en un momento donde hay una apertura mundial de ojos de mucha gente que o no quiso o no aceptaba ver lo que estaba pasando, y eso se traduce, como vos decís, en que cada vez más periodistas, medios de comunicación, incluso gobierno, de una postura ciertamente hipócrita, pero al fin y al cabo que todo el mundo hable de lo que está pasando en Gaza y que se blanquee que acá hay un genocidio, que hay una hambruna inducida, que hay una maquinaria puesta en marcha para quebrar al pueblo palestino. A mí me parece que es un punto muy positivo del cual nosotros nos tenemos que agarrar para poder aumentar nuestra fuerza para tratar de que esto se frene. Luego habrá tiempo para los balances, para ver quién llegó tarde a esto, quién no habló a tiempo y demás, pero para mí todo aquel que abre la boca contribuye también a que otros empiecen a hablar, contribuye a que se genere un clima donde se pierda el miedo a denunciar lo que es un verdadero genocidio, y poder contribuir a que se genere el clima necesario para que esto se detenga. Entonces, en ese punto, más allá de la falta de coherencia o de que cierta gente no haya hablado antes, yo lo valoro como algo positivo, que también se traduce en que las movilizaciones acá en Argentina, nosotros integramos el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, las movilizaciones vienen siendo cada vez más grandes, tenemos una actividad mañana y una movilización grande el sábado que viene, el sábado 9, a Plaza de Mayo, que esperamos que sea aún más masivo, y todo eso va ayudando a que se termine de despertar. En otros lugares del mundo había muchas más movilizaciones más masivas y se hablaba más del tema, y Argentina, en la medida en que Milei alineó al Estado argentino con el genocida de Netanyahu y el peso de los medios y de los sectores alineados con el sionismo había hecho todo más complicado, bueno, es probable que ahora
veamos esta apertura y que podamos aprovecharla, ¿no? Iván, contame un poco del laburo que hacen en Judíes por Palestina, básicamente porque acá hay un argumento que se repite, que es muy complejo y muy cancelatorio, que cualquiera que habla contra el Estado genocida de Israel es un antisemita. Entonces, si vos te animás a decir, che, pero mirá, bombardear poblaciones civiles, hospitales, ambulancias, matar nenes de hambre, no está bien y no tiene que ver con ningún valor universal de quienes defendemos el humanismo, te ponen una cruz roja que te dice antisemita. Y me parece que ustedes lograron encontrar un lugar de enunciación, por lo menos, desde el que dar esta discusión que logra salvar el estigma de la cancelación. Contame el laburo militante que vienen haciendo y la complejidad de salir a dar este debate también en la comunidad judía. Sí, absolutamente. O sea, nosotros sentimos una responsabilidad adicional, más allá de la responsabilidad que cualquier ser humano debería sentir a la hora de defender los derechos humanos de toda la población del mundo y de reaccionar, denunciar y actuar contra un genocidio, sea cual fuera la víctima en cualquier parte del mundo. Nosotros como judíos y judías tenemos una responsabilidad extra en la medida en que todo esto se hace en nuestro nombre. El Estado de Israel pretende presentarse como un Estado judío, utiliza al judaísmo, sus símbolos, para escudarse, para blindarse, como bien vos decías, y tratar de que cualquier crítica, cualquier denuncia de lo que pasa ahora y de lo que hizo Israel, incluso desde antes de su fundación, acusando de antisemitismo, de judeofobia, a cualquiera que se atreva a denunciar el colonialismo sionista, la política supremacista israelí, tildándola de antisemita. Entonces, nuestro leitmotiv desde que nos fundamos es el mismo que el de muchas agrupaciones en todo el mundo, que es no en nuestro nombre. Nosotros aclaramos que sionismo es una ideología política, que no tiene nada que ver, ni ningún signo igual puede ponerse entre el sionismo, el colonialismo israelí y la tradición y la herencia cultural, religiosa y familiar de la población judía. Y de la misma manera que sionismo no es judaísmo, obviamente antisionismo no es lo mismo que antisemitismo. Y este enriedo que pretende hacer constantemente el sionismo como una forma de volverse inmune a cualquier crítica o a cualquier denuncia, hay que trabajar todos los días para desarmarlo. Y no es que nuestra palabra valga más, simplemente, lamentablemente, nuestra voz es más escuchada que la de otros. Claro. Nosotros quisiéramos que se escuche la voz de los palestinos, nosotros quisiéramos que se escuche la voz de las verdaderas víctimas, pero en muchos lugares cuesta mucho, y quizás nos ha pasado también de hablar después de alguien de la colectividad palestina y decir algo casi parecido o igual a lo que acaba de decir el compañero o la compañera que viene de la comunidad palestina, y que nosotros recibamos más aplausos o que nos apoyen más. Entonces también nosotros abrimos terreno y somos también para muchos, como vos decías, cierto paraguas o cierta forma de ayudar a que haya menos miedo de hablar para no ser tildados y acusados de antisemitas. Hay mucha persecución, acá en Argentina lo hemos visto, hay causas judiciales acusando de violación de la ley antidiscriminatoria, está con una condena en suspenso Alejandro Bodart, dirigente del MST, tiene un procesamiento y puede haber una elevación a juicio pronto la diputada del Frente Izquierda del Partido Obrero, Vanina Biasi. Se ha perseguido a mucha gente a lo largo de los últimos años por hablar en contra del Estado de Israel, y todo bajo el supuesto de que las víctimas del holocausto nazi son incapaces de cometer un nuevo genocidio. Y lo estamos viviendo en vivo y en directo, y cuando nosotros desde la colectividad judía dijimos nunca más, es nunca más para todos, nunca más para nadie. No, esto no puede volver a suceder ni con los judíos ni con nadie, y lo peor que nos puede pasar es que la estrella de David, que tenía colgada mi abuela en un collarcito toda la vida, sea identificada con las mismas atrocidades y los mismos crímenes que la esvástica. No, la estrella de David, la estrella de David, Iván, perdón que te interrumpa, que también le colgaban a la gente que estaba resistiendo en el gueto de Varsovia, ¿no? Que me parece que esa es la estrella de David que vale a reivindicar. Te quiero preguntar, digo, la comunidad judía en Argentina es una comunidad muy grande y heterogénea y ha tenido un aporte importante a las causas justas de este mundo. Pienso en Raimundo Gleiser, pienso en Osatinsky en la dirección de organizaciones revolucionarias, pienso en Bargelbar desde el peronismo, en Timerman. ¿Cómo ves que este debate va permeando, el debate que están dando ustedes, obviamente, ¿no?, dentro de la comunidad judía, que siempre tuvo un ala
progresista, que siempre tuvo un ala de izquierda, que siempre tuvo un ala vinculada al peronismo. ¿Cómo ves que permea este debate? Bueno, progresa más entre aquellos que recuperamos nuestra identidad judía para poder hablar en contra del genocidio, que nos reconciliamos con nuestra pertenencia y nuestra herencia cultural y no necesariamente tan religiosa, más bien laica, con el judaísmo, para poder rechazar que estas cosas se hagan y que encima se hagan en nuestro nombre. Por ahora no progresa tanto entre los sectores de la comunidad judía más organizada en torno a las instituciones que hoy están gobernadas por el sionismo, que están condicionadas económicamente por Israel, y donde hay un clima represivo muy fuerte, tanto para sus trabajadores, estoy pensando en colegios de la colectiva judía, en las asociaciones mutuales, pero también una presión no solamente laboral, sino también social. Mirá que si hablas, te vas a pelear con tu familia, te vamos a echar del club, no vas a poder venir más al templo. Hay una cosa que en otros lugares del mundo empezó a quebrarse y que acá todavía quizás no, pero como vos decís, la comunidad judía en Argentina es muy grande, es muy heterogénea, y hay mucha posibilidad de poder debatir, de poder progresar. Y bueno, cuando esos sectores que hoy en día están más sojuzgados o están más dentro de un lugar donde no está permitido hablar del tema, tengan la voluntad de romper con esto y hablar, nosotros vamos a estar de este lado, y cada vez somos más aquellos que recuperamos la identidad, la tradición de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, en torno a estos temas que vos decías, el humanismo, la solidaridad con pueblos oprimidos, tanto de una perspectiva de izquierda tradicional, humanista, anarquista, incluso budista. Hay toda una gama de tradiciones políticas muy ricas que el sionismo trata de borrar y de ocultar. Porque el sionismo, como movimiento político, en la primera mitad del siglo XX fue minoritaria y se transformó en mayoritaria sobre la base de utilizar el poder del Estado y el poder económico desde el Estado de Israel para tratar de construir la ficción de que para ser judío tenés que ser sionista, y eso no es así. No es así por partida doble. Primero porque los judíos antisionistas existimos, y negarnos nuestra identidad es un acto de antisemitismo, porque de negarnos nuestra condición judía por el solo hecho de no apoyar a Israel es un acto de judeofobia y al mismo tiempo un acto de discriminación política buscando asociar sionismo con judaísmo. Y no hay nada, además, la segunda beta, que para mí también es antisemita en este punto, es que al asociar sionismo y judaísmo se pretende que todos los judíos del mundo somos responsables por lo que hace Israel. Y ese es un claro caso de antisemitismo también. Entonces ahí vemos cómo Israel fomenta, porque se beneficia de esas lógicas antisemitas, y por eso también se explica que las grandes exponentes de la ultraderecha a nivel internacional, que son todas herederas de los neonazis y los antisemitas, sean amigos de Israel. Total. Porque Israel quiere que todos los judíos se vayan a vivir a Israel, y los antisemitas de todo el mundo quieren expulsar a los judíos de sus países y le dicen váyanse para Israel. Bueno, lo mismo que hicieron los británicos, es el discurso de los británicos, no los mandan a Palestina por generosidad, los mandan a Palestina para sacarse el problema judío, y tomo lo que decís vos, no puedo olvidarme de Jair Bolsonaro bautizándose en el río Jordán, o de Javier Milei proponiendo mover la capital, reconocer la embajada a reconocer Jerusalén como capital. Te quiero sumar dos preguntas más, muy interesante tu mirada, podríamos hacer una entrevista, podríamos estar hablando una hora de este tema, porque además a mí me apasiona, porque yo no me siento judío, pero vengo de una casa judía, así que mucho de lo que decís también me interpela. Ayer veía algo que me llamó la atención, que era interesante, que es un comunicado, un proyecto de ley que presentó el peronismo en la Cámara de Diputados. Yo quiero destacar que si bien yo difiero con la mirada muchas veces internacional que tiene el Frente de Izquierda, del cual sé que sos militante, el Frente de Izquierda ha sido el espacio político más consecuente con la defensa de esta causa, no hay dudas. Vos nombrabas a Vanina Biasi, pero en todas las intervenciones del Frente de Izquierda hay una posición valiente y consecuente con esta causa. Lo que me llama la atención es que en el peronismo, donde también hay operadores del sionismo, yo me hago cargo, lo nombro, José Ilinsky, es un agente del sionismo en las filas peronistas, podría nombrar mucho más, ¿no es cierto? Pero creo que esta es la cara visible. También hay tipos valientes ahí. Digo, ayer Lorena Pocoic, que es una de las minas que viene agitando este tema, una de las diputadas, ¿no es cierto?, que viene agitando este tema, logró reunir 30 firmas. ¿Crees que viene habiendo un quiebre en relación a la concientización o la sensibilización de este tema y que se pueden empezar a construir mayorías más amplias a interpelar? Ojalá que sí.
hay buenos indicios, esto mismo que vos decís, 30 firmas, Lorena Pocoy hace un año no la juntaba. ¿Verdad? Hace 6 meses no la juntaba. Totalmente de acuerdo. Estaba ella sola, junto con 2 o 3 personas más de su bloque, dialogando con la diputada del Frente de Izquierda, integrando en soledad el grupo de amistad parlamentaria con Palestina, y tenés ahí a grandes exponentes del peronismo integrando el grupo de amistad parlamentaria con Israel. Entonces, más allá de ciertos operadores y demás, acá hay un problema de una índole mucho mayor, porque no nos olvidemos, Massa en el debate presidencial de octubre de 2023, declarándose alineado completamente con el Estado de Israel, prometiendo declarar a las organizaciones de resistencia palestina como organizaciones terroristas, Guado de Pedro arrancando sus campañas electorales frustradas en Israel, Guado de Pedro trayendo a Mekorot, la empresa estatal de aguas israelí, que le niega el agua a los palestinos y que es un puntal en lo que es el apartheid y el colonialismo en las tierras ocupadas de Palestina, cerrando acuerdos acá con 12 provincias argentinas para empezar a controlar información y luego recursos estratégicos para la Argentina. Ahora nos enteramos que Mekorot también asesora a AISA en pleno proceso de reprivatización, tratando de desmarcarse, y el vocero de Mekorot diciendo, no, nosotros somos una empresa estatal, así que no podríamos comprar AISA, pero estamos dispuestos a asesorar a quienes la compren, como venimos asesorando desde antes. A AISA se le escapó, parece que se le escapó, y confesó que AISA ya tiene un convenio con Mekorot. Entonces, lógicamente, ojalá que esas 30 firmas se transformen en mucho más, pero lamentablemente, desde Leandro Santoro, pasando por Massa, por Guado de Pedro, incluso silencios como el de la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuesta mucho porque sí, entonces hay muchos sectores combativos del peronismo o que estarían dispuestos a solidarizarse con el pueblo palestino en pleno genocidio, que no percibe de sus principales referentes una clara señal de que hay que hablar y que hay que movilizarse por esto, y la verdad que sería un gran aporte si en la próxima movilización del 9 de agosto las organizaciones peronistas que hasta ahora nunca participaron de ninguna movilización tengan y hagan verdaderamente masiva junto a nosotros, junto a los organismos de derechos humanos, de la colectividad árabe, organizaciones sociales, ambientalistas, una voz cada vez más fuerte en contra del genocidio en Palestina. Ahí, bueno, muy interesante, Iván. Nos podríamos quedar debatiendo 1 hora y media. Yo me compro todo lo que decís, me distancio. Digo, si uno escucha a Cristina en la ONU, siempre defendió la posición de los 2 estados, siempre reconoció la soberanía palestina. Creo que tiene otra entidad como estadista, pero bueno, da para un debate todavía mucho más profundo. Quiero agradecerte por tu tiempo y sabés que estamos a disposición siempre. A vos, y te acepto por anticipado la invitación de una charla más larga. Dale, estábamos hablando con Iván Zeta de Judíos por Palestina. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Suena esta cortina porque nos trae una historia nuestro colega, amigo y columnista Martín Piqué. ¿Cómo dice que le vaya a ir? Muy bien, contento de que sea viernes. Sí, por supuesto. A pesar de la lluvia. Igual la lluvia y Buenos Aires maridan bien. Sí, es verdad. Como el Malbec y un quesito, ¿no? Sí, como la nostalgia picadita. Y el tango. Sí, también. Pero el tango te espera, ¿viste? Como te dicen, es vengativo a cierta edad. No sé cuántos años tenés, no sé si lo querés decir al aire. 35 años. Pero en algún momento te encuentra en un pasadizo, en un callejón de noche. Sobre todo si pasaste los 45 y te dice, ya tenés bastante vida sobre el lomo, ahora entendés mejor el tango. Yo estoy en mi momento más tanguero, melancólico, hablamos de tango y lloro al aire, así que mejor metámonos en lo que trajiste para hoy. Y también te encuentras si te vas de la Argentina un tiempo largo, te sentís más argentino afuera, por supuesto, ¿no? Entonces suena un tanguito y decís, ay Dios, o suena una canción de nuestro rock argentino. Hablábamos recién del mundo, porque Argentina está en un mundo, y vos sabés que en las últimas horas empezó a plantearse una advertencia sobre el gobierno argentino, este totalitarismo de mercado, que es la siguiente: siguiendo lo que ha pasado en otras partes del mundo con las democracias tuteladas por el poder financiero internacional, ¿qué pasa si a caballo de la complicación económica que se va profundizando, se les llegara a pasar por la cabeza encontrar triquiñuelas o dispositivos
argucias, retóricas narrativas, políticas, económicas, para intentar no reconocer resultados o empiojarla. ¿Por qué digo esto? Primero porque está planteándose, uno lo ve, qué sé yo, a Majul, a otros comunicadores del mileísmo, plantear la advertencia sobre la posibilidad de que haya el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fraude. Uno con mucha experiencia sobre el lomo en estos temas dice, bueno, cuando vos empezás a abrir el paraguas y no está lloviendo es que querés instalar algo, quizás porque tenés información real de que la cosa viene complicada en términos de intención de voto, pero bueno, hay que estar atentos con la Argentina, porque la Argentina, y acá me voy acercando al tema que quería desarrollar con vos, Jair, hoy en esta historia, en Dame una historia de la columna, la Argentina es uno de los 4 países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Ayer, justamente, y también en la semana, se estuvo planteando la advertencia sobre qué pasa en las democracias tuteladas por el Fondo Monetario Internacional. Porque cuando vos debés tanto, como quizás, espero que no tengas la experiencia de ser deudor de alguien, esa persona pasa a tener un poder sobre vos. Vos tenés que negociar permanentemente, modificar plazos de pago si no podés, etcétera. Pero es una situación incómoda. ¿Qué pasa si la deuda es con casi, bueno, una suerte de consorcio de países poderosos del mundo, porque eso en definitiva es el Fondo Monetario Internacional, y además debes, como en el caso de la Argentina, 63.986 millones de dólares. Nada. Es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Le sigue Ucrania, estas son cifras del CELAC, actualizadas a mayo de este año. Le sigue Ucrania como el país más endeudado con el fondo, con 14.992 millones de dólares. Después Egipto con 11.903 millones de dólares. Y finalmente Ecuador con 9.042 millones de dólares, cifras de mayo del 2025. ¿Y qué tienen en común estos 4 países, además de la enorme deuda que tienen con el fondo? Que la democracia en sus países, el funcionamiento pleno de la democracia, empieza a estar en discusión. Si repasamos en Argentina, bueno, tenemos un poder judicial que actúa de manera discriminadora como brazo armado del partido del ajuste. Esto lo dije yo, lo pensé, y me parece que define bien lo que está pasando en la Argentina. Hay una suerte de discriminación en cuanto a el uso de los resortes del poder judicial y obviamente que van sobre la coalición que ellos llaman la coalición del déficit. Viste que en algunos medios mileístas o cercanos que orbitan en torno a Milei hablan de la coalición del equilibrio fiscal y la coalición del déficit. La coalición del déficit son todos aquellos que quieren que haya más presupuesto para el Garrahan, más presupuesto para la ciencia y la tecnología, para el CONICET, etcétera. Bueno, y tenemos a una dirigente que vos mencionaste en la nota anterior, como Cristina Fernández de Kirchner, detenida, pero además de esa detención por 6 años, inhabilitada de manera perpetua, o sea, cancelada de la política argentina. Después en Ucrania, un país en guerra, sabemos, con la Federación Rusa, iba a haber elecciones presidenciales, estaba previsto en la primavera del hemisferio norte el año pasado, en marzo del 2024, no las hubo. Está en vigencia una ley marcial que impide la convocatoria de las urnas y se ilegalizaron varios partidos porque se consideran traidores a la patria, porque son supuestamente afines a la Federación Rusa. El Parlamento de Ucrania, sin embargo, rechazó prorrogar el mandato de Volodymyr Zelensky y en el momento en que estaba tiroteado Trump con Zelensky, llegó a decir que era un dictador, porque no está, digamos, legalmente en funciones. De manera medio extraña le mantienen esa posibilidad de ser el presidente, pero debería convocar a elecciones. Tiene el argumento de la guerra. En Egipto gobierna un militar, el tercer país más endeudado con el fondo, el mariscal Abdel Fattah al-Sisi, que fue electo. Es un mariscal que viene del ejército, pero fue electo en elecciones sospechadas por el enorme porcentaje que obtuvo. Lleva 10 años en el poder, está previsto que permanezca en el cargo hasta el 2030. Y en Ecuador, de esto sabes mucho. Y déjame meterte un bocado ahí. Por supuesto. Además llega después del chamullo de la primavera árabe, que fue un cuento islamista que muchos vendieron como una democratización plena por Twitter. Exactamente, a veces uno piensa que Occidente lo que busca en realidad es caotizar esos países. Claramente pasó con Libia, ¿no? Que después de la caída y el asesinato de Gaddafi, que era uno de los países con mayor desarrollo humano de África, había mucha migración de otros países hacia Libia,
no vamos a decir que era, qué sé yo, la panacea, pero tenía una situación económica mejor y ahora es un desastre, es un estado fallido. Y el cuarto país más endeudado con el fondo, Ecuador. Hubo sospechas de fraude en la última elección, de eso, Jair, vos sabés mucho. Daniel Noboa se impuso, su opositora correísta, Luisa González, denunció el mayor fraude de la historia y además se produjo un episodio que violó todos los códigos diplomáticos cuando se llevaron a un refugiado preso político de la Embajada de México. Estos son los 4 países más endeudados con el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Los países más endeudados, de alguna manera, son países cuya plena democracia o el pleno funcionamiento de la democracia empieza a estar en riesgo porque para el Fondo Monetario Internacional pasa a ser clave, como lo dijo Kristalina Georgieva en unas declaraciones que después intentó corregir o decir que no quiso decir lo que dijo, etcétera, pasa a ser clave para el organismo que haya continuidad política del partido que está llevando adelante esas medidas de austeridad. Y ahora voy a detenerme en un quinto país, porque hablamos de los 4 países más endeudados con el fondo. Hay un quinto país que sufrió y sigue sufriendo muchísimo. Ya no está endeudado con el fondo porque completó hace unos años de repagar los créditos que había obtenido del Fondo Monetario Internacional, pero sí hasta 2060, escuchaste bien, está llevando adelante una política de desmantelamiento del Estado, de reducción de los presupuestos, de los derechos. Ese país es Grecia. Y vos sabés que tengo un amigo que se llama Kostas Isijos, no sé si lo conocés. Kostas Isijos es un argentino nacido en Quilmes, pero que hace 40 años vive en Grecia. Nació, como dije, en Quilmes, es hincha de Independiente, su familia se exilió de la Argentina en plena dictadura en el 77, él se fue a Canadá, allí estudió Ciencias Sociales, después se fue a Cuba, donde se doctoró en Economía, y finalmente se radicó en Grecia, Kostas Isijos, que llegó a formar parte del gobierno de Alexis Tsipras. Fue el viceministro de Defensa. Perdón, ministro de Defensa, de Syriza. Sí, con Syriza, el gobierno de Alexis Tsipras. Syriza significa Nuevo Partido de la Izquierda Radical. Es un partido que después entró rápidamente en crisis por una discusión parecida a la que, con otro dramatismo todavía, a la que vivió el Frente de Todos cuando se discutió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se fueron del gobierno 6 ministros y 60 diputados porque Alexis Tsipras había prometido en campaña no llevar adelante un programa de austeridad, incluso convocó a un referéndum y después, forzado por la Unión Europea, por la Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, ¿cuál es el tercero de la Troika? Bueno, ahora sí. El Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo. Ahí está, perfecto. Entonces fue forzado a llevar adelante el ajuste y de alguna manera violó su propio programa económico. Bueno, estuve conversando con Kostas Isijos. Esto es un fragmento de una charla muy fuerte que a nosotros como argentinos nos debe generar, a mí por lo pronto me generó mucha preocupación y en algún momento me preguntaba si estaba escuchando el futuro del país. Ojalá que no, porque lo que nos cuenta Kostas Isijos, argentino, nacido en Grecia, es el primo del poeta Jorge Bocanera, fue vicepresidente de la Federación de Trabajadores Aeronavegantes de Grecia, o sea, dirigente sindical de los trabajadores de las empresas de aerolíneas. La empresa en la que él trabajó durante 30 años, Olympic Airways, era la aerolínea de bandera de Grecia, ya no existe, las aerolíneas argentinas de allá. Y conversando con nosotros nos decía qué está pasando en Grecia después de la aplicación, ya van varios gobiernos, tras la crisis que vivió Syriza, del programa de austeridad. Vamos a escucharlo. El paquete de ajuste que se firmó, que son 3 que se han firmado, terminan en el 2060. Así que hasta el 2060 Grecia pierde poco a poco, o rápidamente a veces, grandes partes de su capital estatal, compañías estatales, tierra, minerales. Desgraciadamente se ha convertido en una colonia de la Unión Europea y del gran capital europeo,
y parte de la OTAN, que está jugando un papel muy agresivo en este momento en el continente, en el Medio Oriente, etcétera. Así que son momentos difíciles. Otra cosa similar que nos pasó, que sé que está pasando en Argentina, pero acá en Grecia fue terrible, es la inmigración de los jóvenes de un país que tiene 11 millones de habitantes. En los últimos 10 años se fueron más de 1 millón de jóvenes, casi el 10%, en su mayoría jóvenes entre 18 y 30 años, muchos de ellos médicos, ingenieros. Generalmente se van ahí donde tienen familia o amigos, teniendo en cuenta, como dijiste anteriormente, la diáspora griega es muy grande en el resto del mundo. Se van a Australia, se van a Canadá, se van a Estados Unidos, se van al norte de Europa, los países escandinavos. Tener en cuenta que tenemos más de 50.000 médicos que emigraron y están trabajando en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Escucharon lo que dijo, ¿no? 50.000 médicos griegos se fueron de su país por la crisis de la salud, por el desfinanciamiento de la salud pública, y de 11 millones de habitantes que tiene Grecia, 1 millón, sobre todo los jóvenes, se fueron a otras partes del mundo buscando una vida más digna, con más posibilidades de progreso y sobre todo donde están afincadas las diásporas o las comunidades griegas alrededor del mundo. Algunos datos que me pasaba Kostas Isijos, argentino residente en Grecia desde hace 40 años, y frases que resuenan en la Argentina. Está desapareciendo la clase media en Grecia, ya casi no existe. Las universidades griegas siempre fueron muy buenas, eran famosas en el mundo, ahora están perdiendo mucho terreno en el orden internacional porque los funcionarios no quieren invertir en la educación pública. La economía se está reconvirtiendo en un real estate, hay muchísimos desarrollos inmobiliarios y el alquiler de departamentos, como por ejemplo un departamento de 60 metros cuadrados, muy austero, monoambiente, sale alrededor de 600 euros por el peso que tiene el sistema de Airbnb. Así que hay que estar atentos, amigo Jair, con lo que nos muestra el camino de Grecia, que es un camino complejo por el corset que significa pertenecer a la Unión Europea, y ellos, lo que me decía Kostas Isijos, lo que están planteando es que este programa de austeridad no es que va a tener un momento de alivio, va a ser así hasta el 2060. O sea, hasta el día que te muera, básicamente. Claro, te tenés que resignar. En el 90, si vivís 70 años, ya estás contento. Exactamente. El pueblo griego no encontró la manera, después de la crisis política que vivió la última experiencia de gobierno de izquierda, de resistir a estas políticas y, como dicen algunos, la resistencia es buscar el aeropuerto de Atenas e irse a otra parte del mundo. Ojalá que no sea. Confío en el pueblo argentino, en su memoria emotiva y política. El futuro de nuestro país no lo creo, pero estemos atentos a las democracias tuteladas a través de la deuda. Muchas gracias. Martín Piqué en su columna Dame una historia en Bonavita en 530. Somos Radio AM 530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee.
Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. 10 minutos pasan de las 13 horas, estás en Bonavita en 530, en la Radio de las Madres. Hoy es viernes y te prometí que cerramos con música, pero ahora tenemos una entrevista muy interesante que tiene que ver con la presentación de un libro que se llama Cómo los videojuegos están cambiando el mundo y que empieza a rediscutir cómo algunas matrices ideológicas que están presentes en el armado, en el diseño y en la circulación de videojuegos también condicionan nuestra manera de pensar. Para eso tenemos en línea a Sebastián Veracelis, que es de Magia Libros, una de las organizaciones que impulsa esta presentación. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Hola Yair, ¿cómo estás? Sebastián, resumime un poco de qué trata el libro y por qué salir a debatir en la relación de los videojuegos y la construcción de subjetividades en este momento del mundo. Mira, el libro es una especie de historia y análisis marxista de la industria y de la composición social del mundo de los videojuegos. No es un libro típico de tipo, bueno, primero fue Mario Bros, después fue Sonic. Es una historia que incluye la historia de las corporaciones que forman parte de toda esta industria, sus modos de producción, que esa parte es súper interesante porque nada, los videojuegos tienen un componente en los programadores y en toda esa gente que labura como detrás de muchísima explotación, de situaciones terribles de trabajo, tanto la parte del software como la parte del hardware, en donde, bueno, ya sabes que pibitos en Asia laburando en las fábricas, etcétera, es súper interesante todo ese laburo. Pero bueno, más allá de eso, también está la idea de que los videojuegos crean comunidad y dentro de esas comunidades se hace política por izquierda, pero sobre todo por derecha, ¿no? Es un ensayo de Mariam Ditzgaldit, creo que se dice, ella es lituana, que creo que es refugiada en Reino Unido, vive en Reino Unido, y es la crítica de arte, o sea que tiene toda una perspectiva también y toma el videojuego como un arte, que es un arte que de hecho arranca diciendo que la industria de los videojuegos es más grande que la industria musical y la del cine juntas. Imagínate. A mí me agarró medio de sorpresa. Este libro se edita por Editorial Godot y cuando me llegó la propuesta de presentarlo, lo leí y si bien he jugado más de chico, me sorprende mucho lo enorme que es esta industria, la cantidad de plata que mueve y lo afuera que estamos también muchas de las personas que no participamos en esto y todo lo que se decide ahí, ¿no? Campañas
pone como ejemplo una campaña de Trump en donde desde un grupo dentro de un juego se trabajó el bullying contra gente de izquierda, contra gente de los feminismos. Es un ensayo muy muy interesante que te muestra cómo funciona un poco, es como para gente de afuera, gente que no conoce mucho, cómo los videojuegos realmente son una herramienta política, digo, de las derechas en su mayoría. Lo tenés a Dorni jugando a Age of Empires, pero también hay otros movimientos adentro de eso, y eso es lo que ella quiere mostrar también. Y Sebastián, ¿qué cambió en este último tiempo? Digo, a tono con... uno piensa en cómo cambiaron las grandes corporaciones comunicacionales e informáticas. Piensa en el viejo Bill Gates diciendo, bueno, voy a donar parte de mi fortuna, y el nuevo Elon Musk diciendo, bancando el supremacismo. ¿Qué cambió en la industria de videojuegos desde, bueno, yo la otra vez lo charlábamos, yo me crié jugando al Age of Empires también, o al Counter-Strike, o al Family Game? ¿Qué cambió de ahí hasta ahora? ¿Cuál es la novedad del nuevo sistema de producción? Que me imagino también está muy relacionado a lo bélico. Pienso en el Minecraft, pienso en los juegos que son simulaciones en primera persona de guerras. Bueno, ella en un momento plantea una especie de secreto a voces, que es cuánta guita el Departamento de Defensa de Estados Unidos va a la industria de los videojuegos y quién financia todos los juegos bélicos en donde los gringos conquistan al mundo. Pero bueno, yo creo que lo que más ha cambiado, ojo, yo estoy presentando este libro, pero tampoco soy el más especialista, pero lo que sí creo que ha cambiado desde los tiempos en los que jugábamos nosotros es que ahora se juega casi exclusivamente en comunidad, y eso dio espacio a otro tipo de interacciones. Antes uno jugaba en una computadora solo a las 2 de la mañana, jugaba al Age of Empires, y capaz que la conexión no te daba para hablar con demasiada gente, tenía mucho lag. Hoy en día el hardware y las conexiones permiten que todo juego sea un juego social también, sea un juego que se juega con otros, y en el que tenés que interactuar con otros, y además lo otro que creo que cambió es el dinero que se necesita para jugar, porque hoy en día todos los juegos tienen su opción de compra interna para poder ganar. Eso lo plantea ella. Para poder ganar hay muchos juegos que sin plata casi no los puedes jugar, mucho menos ganar. Total. Sebastián, te quiero llevar a un último tema que tiene que ver con las apuestas, con la guita que se mueve. Algo mencionaste, pero ¿qué pasa con este tema? Donde cada vez hay más competencias internacionales pagas de pibes que se dedican a jugar videojuegos, cada vez más hay sponsor. Pienso no solamente en eSports, ¿no?, que es la compañía que desarrolla juegos de deportes, sino en en el Minecraft, en el Fortnite. ¿Qué pasa con la mercantilización masiva de la práctica del videojuego? La mercantilización masiva es consecuencia de un montón de otras cosas, ¿no? Pero es interesante. Yo creo que la parte interesante en este libro es entender los efectos y los sectores sociales que toca, y las formas de construir sociedad que plantea. Cuando todo objetivo es por dinero, si ya querés pasar a los juegos como la ludopatía y todo lo que está sucediendo a nivel casinos, etcétera, digo, eso quizás sea más local, pero lo interesante de esto es cómo la gamificación genera un montón de guita que va a corporaciones que son rarísimas, que no sabes nunca a dónde están llegando. Que en sí los juegos estos como mensaje capaz que a veces son neutros, pero la parte interesante de este libro es quizás el mensaje del juego no es tan importante como lo que sucede dentro de las comunidades que lo juegan. Creo que eso es como una cosa muy interesante para tener en cuenta en este libro, porque ella dice, bueno, como izquierdas nos tenemos que involucrar en los videojuegos, porque acá están pasando cosas, porque acá hay interacciones sociales, por más que no las veamos, dice. Ella se hace cargo, dice, nosotros desde la izquierda lo vemos a menos este mundo, pero en este mundo está viviendo un montón de gente, y así como está viviendo un montón de gente, o sea, hay un montón de capitalismo, pero también hay otras propuestas, también hay otras movidas, qué sé yo. Es súper interesante lo que tira, pero lo tira como es un mensaje hacia las izquierdas mundiales, que es interesante porque los videojuegos son súper transversales a nivel fronteras, porque las comunidades de gamers no tienen fronteras, juegan un juego,
no son argentinos, gringos, etcétera, son jugadores de juego. Bien. Habitan ese país. Sebastián, contame cuándo se va a estar presentando el libro y invita a la audiencia que tenga ganas de acercarse. Es este lunes 4 a las 19 horas. Esto es Magia Libros, en Tames 1619, es una librería. Pueden venir, habiendo leído el libro o no. Va a estar Mariam charlando con nosotros. Va a haber una traducción simultánea. Junto conmigo va a estar entrevistando una amiga nuestra, se llama Mallory Craig Kuhn, que va a estar haciendo la traducción simultánea para poder facilitar esto, porque ella habla en inglés. Así que pueden venir a las 19 horas, invitadísimos. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Sebastián Vera Celis, que es parte de Magia Libros y estará presentando el libro Cómo los videojuegos están cambiando el mundo. Tu carpeta de favoritos, am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. 20 minutos pasan de las 13 horas en toda la República Argentina. Estás en Bonavita en 530. Yo te prometí que hoy hay música, pero antes que eso nos tenemos que ir al móvil, porque esta es la radio de las madres y la realidad se juega en la calle. ¿Qué tal, compañero y amigo Martín Suárez? ¿Dónde estás hoy? Javier, querido, te digo que está hermoso para bailar afuera con música. Sí, justo. Tenés un clima agradable, hermano. Bueno, te cuento, te hago una pregunta que seguramente te deberás estar haciendo por estos días. ¿Están en riesgo el inicio del segundo cuatrimestre en las universidades públicas de toda la República Argentina? ¿Por qué te pregunto esto? Porque parece que sí, que todo indica que por un lado la Federación Nacional de Docentes Universitarios, después del anuncio de un inminente paro, en lo que sería el inicio de clases del segundo cuatrimestre, que arrancaría en principio el 11 de agosto, dijo que va a tomar medidas en el asunto. Pero con el correr de las horas se fueron sumando también diferentes sectores que advierten sobre la profundización de estas medidas de fuerza y que se van a sumar al reclamo de incremento salarial, no solo para los docentes, sino para todos los trabajadores y trabajadoras universitarios. El presidente Javier Milei, recordamos, mantiene un recorte sostenido en todo el presupuesto educativo superior, con salarios que no llegan, pero ni al 1% de aumento de manera mensual. En algunos casos tienen salarios de indigencia. Un salario promedio de un profesor que tiene medio turno no llega a 400.000 pesos, 250.000 en algunos casos. Una vergüenza total para aquellos que trabajan desde hace muchísimos años en la universidad pública y también, sobre todo, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Sobre este tema hablamos con Ileana Schelotto, que es la secretaria adjunta de AGDUA, que adelantó la implementación de varias medidas de fuerza, pero que tienen que ser debatidas la próxima semana en una gran asamblea. Martín, me parece que no tenemos el audio todavía que estás pidiendo. Si querés, resumime algunas de las cosas que marcó la dirigente sindical. Básicamente dijo que sí, que van a reunirse el próximo 5 de agosto de la semana entrante, van a debatir en asamblea, van a tratar de llegar a un acuerdo con el resto de las federaciones universitarias. Recordamos que AGDU, Jair, está dentro de la CONADU histórica, que es uno de los grandes conglomerados universitarios de trabajadores y trabajadoras. El otro es la CONADU. Bueno, en este sentido están prácticamente de acuerdo que en la primera semana podría llegar a haber medidas de fuerza contundentes, porque el gobierno de Javier Milei no hizo nada en todo este receso invernal para mejorar
la situación salarial, para tratar de llegar a una mesa de trabajo acorde, para abrir la mesa paritaria, que es lo que está congelado, y es lo que están reclamando los docentes universitarios y también los trabajadores del sector, ¿no? Que el gobierno nacional empiece a dar indicios y sobre todo una inyección económica importante en todo lo que es el sistema universitario argentino para que las clases puedan llegar a buen puerto a partir del próximo 11 de agosto. Todo indica que no van a comenzar las clases, y ahí está la preocupación, ¿no? Porque ¿qué es lo que le conviene al gobierno nacional? Que haya clases dentro de la universidad pública o que esté totalmente parada la actividad. Bueno, es un arma de doble filo, pero al mismo tiempo es la única alternativa que le queda a todos los trabajadores de la educación del sistema universitario después de haber agotado todas las instancias de diálogo, ¿no? Martín, muchas gracias como siempre por este móvil y toda la información de lo que tiene que ver con la educación superior en Argentina. Un abrazo, Jair, buen fin de semana. Hasta luego. Quiero quedarme con este tema. Estamos, este viernes 13:25, nosotros llegamos al momento dulce del programa, porque en la radio tenemos los alfajores La Dominga. Voy a hacer una denuncia pública. Tuvimos los alfajores La Dominga porque parece que están tan ricos que se los morfaron todos, y al tipo que lo empujaron a la conducción del programa no le llegaron. Pero todo el mundo me dice que están buenísimos los alfajores de La Dominga. Son alfajores peronistas y, así como lo escuchan, los pueden encontrar en su Instagram. Es @la_dominga73. @la_dominga73. ¿Qué hace La Dominga? Homenajes a figuras populares en alfajores y otras delicias reporteras. ¿Lo querés a Néstor? Lo tenés a Néstor. ¿Querés un alfajor del general? Lo tenés al general hecho alfajor. ¿La querés a Evita con dulce de leche? Comprá una Evita de dulce de leche. A Diego, al Eternauta, los tenés a todos, vieja. Así que te recuerdo el Instagram de La Dominga para que puedas seguirlo. @la_dominga73. Ahí podés pedir todos sus productos. Yo estoy pendiente de probarlos porque todos me han comentado que están buenísimos. 13:25, nos metemos con algunos mensajes antes de ir a una breve tanda, porque hay muchos mensajes y no les quiero fallar. Cristian Javier Ruggeri dice: hola, feliz viernes. Elena dice: la libertad es para ellos, pero para los demás que se jodan, no se puede creer tanto atropello. Luis de la Plata: mucho cangrejo en el fondo del mar, pero ¿por qué no buscan a nuestros 44 compatriotas de Lara San Juan? Gaby de Mataderos: buen mediodía de viernes, Jair y equipo. ¿Se confirma la llegada de Netanyahu al país? Bueno, todavía no está confirmada, pero son varios los trascendidos de los dos lados, de Argentina y de Israel, que esto podría concretarse a la brevedad. Gerardo de Cava: hola, Jair. A los judíos progres como yo, los judíos que están de acuerdo con el genocidio de los palestinos, nos dicen negacionistas. Ahora el sionismo creo que es otra cosa. Gerardo desde Capital. Gustavo García me dice: hola, Jair, recordé que en la secundaria, en los años 80, luego de los cortes de luz, entrábamos a la cancha de Atlanta a ver el segundo tiempo. Iba al colegio Ermite, glorioso colegio industrial del barrio de La Chacarita. Rosy de la Plata manda besos para todos, un abrazo gigante. Me encanta el programa. Beso para vos, Rosy, querida. Acá respecto a la entrevista que hacíamos con Iván Zeta, dice: tampoco lo escuché a ese muchacho decir nada contra el atentado a Cristina, sin embargo la escuché a ella defender el Estado de Palestina. Bueno, algo de lo que yo traté de decirle. Cristina, siempre que intervino en ámbitos internacionales y en Naciones Unidas, defendió el estatuto de los dos estados, que es una de las soluciones a lo que hoy estamos viendo, que es un genocidio. José de Salta dice que justo cuando estábamos hablando sobre los sionistas se le cortó la transmisión. Bueno, una casualidad, acá no caigamos en teorías conspirativas. Fabián de San Juan dice: la institución más coherente con la cuestión judía es el ICUF, desde hace más de 70 años militando contra el sionismo, por los derechos humanos, por el reconocimiento de dos pueblos, dos estados y por la causa palestina. Escuchemos esas voces, como también al llamamiento argentino judío, porque no siempre es bueno que los troscos caigan en el antiperonismo y el antikirchnerismo. Gracias, Fabián, lo hemos entrevistado acá a la gente del llamamiento, a la gente de Memoria Activa. Bienvenidas todas las voces, ¿no? Me parece que es la lógica de esta radio. Norma de la Paternal pregunta si el economista del que hablaba Martín Piqué no es el que presentó Slotowada antes de morir Alberto Fernández. La verdad que desconozco, Norma. Sergio de las Heras: oh, mirá lo que me manda un plato de tallarines con pollo en este momento, un golpe bajísimo. Mi vida por un plato de tallarines con pollo, Sergio, buen provecho para vos. Hola, Jair, te invito a participar de nuestro próximo encuentro del llamamiento argentino judío, el 9 de agosto a las 10 a.m. en Big Show de Corrientes y Panamá, en Almagro, cerca de mi casa. Silvia de Caballito, que es de la
Comisión de Cultura del Llamamiento. Bueno, hablábamos de esta organización judía y nacional popular argentina. Último que te leo, buen día Jair, buen viernes, acá por entrar a una reunión docente en la Universidad de Hurlingham con dudas sobre el inicio del cuatrimestre. Abrazo grande, me encanta el programa, nos dice Juli Cayano. Beso grande para vos, Juli. Nosotros vamos a una tanda y lo prometido es deuda. Cuando volvamos, música a vivo en Bonavita en 530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Don Narciso Club presenta Tangos antes del fin. Versiones originales de tangos clásicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en piano continúan presentando su primer EP. Viernes 8 de agosto a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Te llaman todos muñeca brava. Produce Don Narciso, auspicia AM 530 Somos Radio. Entradas por alternativa teatral. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por alternativa teatral. Produce Jueguen. Invita AM 530. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar. 13:35 en toda la República Argentina, y vos sabés que en este programa los viernes nos gusta cerrar con música, y esta vez nos damos el gusto de tener música en vivo, porque en el piso de la radio de las madres está Trilogía, que son Flor Fernández, Camila Warner, Patricia Piojo Sapia y Cande Quiñones. ¿Cómo están, muchachas? Bienvenidas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nunca sabemos si es de día, de tarde. Yo todavía no morfé, para mí esto todavía es la mañana, hasta que no me como yo también estoy en ese plan. un plato de ravioles, todavía no entiendo que entramos a la tarde. Es lo que divide, ¿no? Es el parteaguas. Bueno, cuéntenme qué están haciendo, qué están presentando y cómo vienen laburando en este equipo musical. Bueno, nosotras somos particularmente cantoras, cada una tiene su camino como cantora. Cami Warner, que es de Bariloche, además es compositora, tiene unas canciones maravillosas y un disco que se llama Sureña. La Piojo, Patricia Piojo Sapia, también un camino largo y arduo en la música. No quieras sensibilidad. No, pero que es más largo. Claro, es que de aquí, de Capital Federal, y tenés 2 discos, Piojo, 3 ya. Y 2 sola y uno compartido con Y uno compartido. Y bueno, y yo soy de La Pampa, y también tengo 2 discos, un disco de folclore electrónico y un disco que saqué hace 2 años también. Y además de eso somos amigas, así que en algunas juntadas surgió, vamos a empezar a cantar juntas, bueno, también es un modo para las cantoras de convocar al público de la otra, ¿no? Y que todos puedan escuchar lo que venimos haciendo, que siempre es complejo para los artistas independientes, ¿no? La remada de convocar gente, de que tu música llegue a los medios de comunicación. Bueno, y en el piano tenemos a nuestra compañera también, porque esto es muy, muy femenino, que es Cande Quiñones, de Salto, así que muy federal aquí. Tremendo, una representación federal importante. Che, ¿y cómo es el proceso de, obviamente cada una viene de su recorrido, cada una viene de su escuela, de sus gustos y de sus deseos? ¿Cómo es el recorrido de empatar esas trayectorias? Bueno, está buenísima la pregunta, porque es lo que le da la oportunidad, la posibilidad al show que presentamos esta noche, allí en Bar de Fondo Cultural, de ser un poco representativo de todos estos lugares que venimos nombrando, de estos recorridos. Para mí, en lo particular, es una posibilidad enorme de mostrar mis canciones que hablan de la Patagonia, que todo el camino que vengo recorriendo, siempre la música está ahí muy como siendo espejo de ese lugar a donde yo me he criado, pero a la vez nos da la chance de hacer
piezas de los grandes compositores referentes del folclore, que siempre son escuela y que siempre está bueno poder abarcar. Entonces el repertorio se vuelve muy variado en lo tímbrico, muy variado en la elección del repertorio en sí. Hoy particularmente tenemos un invitado de lujo que en el bajo, que va a tocar en varias canciones, que es el Agustín, el oso marquesano. Y se vuelve algo muy ameno finalmente el show, porque bueno, van pasando un montón de cosas, el público también canta en un momento, y es una re linda oportunidad para ir a pasar un buen rato, así que están todos invitados a las 21 horas, allí en Julián Álvarez 1200, esta noche a las 21 horas. Bien, ahora me cuentan bien cuándo, cómo y dónde, pero ¿cómo se configura la propuesta de hoy? ¿Qué va a haber hoy? Y cuando se sientan a rosquear la lista, ustedes también, ¿cómo se arma eso? Y es picante, pero muy fluida, ¿viste? Es como que bien condimentada, porque cada una tiene una impronta muy diferente, tanto la manera de cantar, el repertorio o en los estilos, ¿no? Yo vengo a ser el adoquín del grupo, que bien de Buenos Aires, ella es re llano, y acá la tenemos a la señora Montaña. Pero a pesar de toda esa potencia que tiene cada impronta, aparece un punto de unión, y cuando aparece se potencia, que eso estaba buenísimo, porque podría aparecer y explotar todo, ¿no? Porque cuando hay por ahí mucha impronta, y no, acá aparece y florece. Hermoso. Hemos hecho algunos arreglos a 3 voces, justamente como desafío de poder compartir en algunos momentos las 3 voces sonando juntas. Vamos a mostrar un poquito de eso, con el acompañamiento de Cande, a capela también. Entonces también en el desarrollo del show hay algunos momentos a donde las 3 voces se conjugan también para mostrar algo de lo que es este hermoso repertorio de nuestro país, que es tan hermoso, tan infinito, y que es una riqueza en sí misma, el folclore de nuestra tierra, ¿no? Por supuesto. ¿Y hoy qué día es? Hoy es primero día de la Pacha. ¿Ustedes tomaron ya la caña con ruda? Si yo tomo caña con rueda antes de hacer el programa, probablemente sea mi último día de laburo, pero algún día vamos a hacer el experimento. Pueden venir a la noche a tomar. Bueno, sí, claro, no hay un limitante horario. Hay gente que dice que sí, a la mañanita. Claro, dicen que se... Bueno, las escuchamos, muchachas. ¿Con qué nos deleitan? ¿Hacemos samba por vos? Samba por vos. Vamos. ¿Qué pasó? Vámonos. ¿Estamos en el tono? No. Por eso. Está bueno, hubo un desacuerdo tonal. Esto es un desacuerdo viejo. tonal. Vamos a ver, ¿en qué tono lo contamos? En si bemol, ¿querés? Dale, estoy. Un ensayo en vivo. Yo no canto por vos, que canta la samba.
Qué bonito, viejo, precioso. Bueno, muchas gracias. Che, bueno, primero díganme dónde van a estar tocando hoy. Lo vamos a volver a repetir, pero refuércenme en dónde las pueden ir a ver quienes estén escuchando. Llegan muchos mensajes, qué lindo, trilogía corazón. Sumate a cantar Jair. No, déjate de hinchar, Mario. Cantá, No, claro. no, yo tengo que volver a laburar acá el lunes, así que por favor. Ni caña con ruda ni cantar. No, profesionalismo, viejo. Después salimos de acá, hacemos karaoke y caña con ruda. Che, cuéntenme dónde van a estar. Bar de Fondo. Bar de Fondo Cultural, Julián Álvarez 1200 en el querido barrio de Palermo, en Capital Federal, hoy a las 21 horas. Y el domingo vamos a andar por Bursaco. Epa, zona sur. A ver si hay gente en Club de Soras en Bursaco, tendría que la dirección exacta. A ver si mientras el tiempo busca aparecen oyentes de la zona sur. Claro, zona sur, que ahí es la primera vez, porque bueno, acá en Capital por ahí tenemos un poco más de recorrido, pero bueno, zona sur es la primera vez. Club de Soras, perdón, Sí. Roca 757 en el barrio de Bursaco, en la zona sur. Club de Soras, lo tienen también en el Instagram. ¿Tienen Instagram de trilogía ustedes? ¿O todavía no? Porque Se viene. es un concierto en realidad que nos ha Ah, acogido. ok. Una obra de teatro. como Pero lo sí decís. tenemos Instagram. Nosotros estamos Claro. súper activas ahí. Uno es, ¿cómo es tu Instagram, Cami? Cami Warner. Cami Warner con W. Ahí está. Flor Fernández Música. Patricia Piojo Sapia con Z y WP. Excelente. Quiero, antes de volver a escucharla, porque acá hay mucha gente manija. Pianista, podemos decir también. Por supuesto, ¿cómo es? Candelaria Quiñones, lo decimos acá Todo porque el arroba. sí, no se escuchó ahí. Candelaria Quiñones. Che, antes de volver a escucharlas, que les decía, hay gente manija, excelente el trío, Augusto de Caballito, Teresa de Córdoba, Ariadna de Córdoba, bueno, muchos mensajes. Quiero preguntarles si escucharon lo que comentó Roberto Petinato esta semana sobre el folclore argentino, y ya que tienen un micrófono adelante de ustedes, que se despachen en una réplica como corresponde. Justo estuvimos hablando de eso ayer, guiso mediante. Sí, yo por eso dije lo que dije hace un ratito. Repítalo y con más tono de enojo, por favor. No, porque me parece que a veces, viste, como que hace falta que digan algo así para darle más voz. Finalmente, sin darle voz, no lo voy a ni nombrar, mirá. No lo voy a nombrar. Ya lo nombraste vos, no lo nombramos más. Porque me parece que no tiene... Digo, valoremos nuestro folclore, la música que nosotros tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, justamente por tener semejante extensión y semejante influencia de otros países, es mucho más grande y mucho más enorme que la que por ahí tienen en otros países que geográficamente son más chiquitos y que obviamente está todo más concentrado. Nosotros tenemos una música, tenemos el chamamé, que es el patrimonio cultural, tenemos el tango, que también tenemos de todo. Es inabarcable la cantidad. No me voy a poner ahora a decir todo lo sí, la chacarera, el gato, además, la samba. Claro, y además que cada región en sí es una escuela misma, porque hay un montón de... Claro, dentro del mismo de especies de la música litoraleña, un montón de ritmos. Entonces, hablar desde la ignorancia, creo que es hablar desde la ignorancia. Entonces, claro, nosotros más que nunca estamos ahí firmes, dándole voz a nuestra música, que es enorme y que me parece que siempre la venimos valorando, pero hacerla es un tipo de respuesta a estos ataques. Sí, no es un tema de, creo que eso de ignorancia, creo que darle voz es darle entidad a algo que no existe, que no es así, que no es tal. También creo que es problema de algo que en algún momento se quiso abordar, que es, los medios hegemónicos de comunicación hablando sin saber, ¿no? Las voces solo porteñas diciendo lo que es el país cuando no es así, ¿no? Y un ejemplo más de alguien que no quiere a su tierra y que además la desconoce, porque no se puede querer lo que no se conoce. Piojo, dame una reflexión de este muchacho. Ay, Dios, es que es a mí me causa mucha... Es como ¿cómo se diría? Una foto de época también. Sí, sin duda. Un tipo que representa representa una forma de pensar también, ¿eh? Estamos claros. Me da eso y no me quiero poner mal, porque la verdad que estamos hablando desde el rescate, desde contraponer a eso enfáticamente desde todos los lugares posibles, empezando por esto que estamos haciendo hoy. Pero es angustiante, la verdad, saber que existe ese tipo de... Y que haya como un aval, ¿no? Me parece que la época que estamos viviendo está avalando
un montón de discursos que parecían cancelados, ¿no? Naturalizando. Sí. El desprecio por lo nuestro, el desdén por lo nacional, bueno, la idea de que los argentinos bajamos de lo barco, que está ahí subyacente en todo esto, el proyecto de la Argentina blanca y rubia y porteña, como decís vos, pero bueno, listo, no quería ahondar mucho, quería que un poco la picanteen ustedes, una pincelada picateando a este muchacho. Cancelar lo que no te representa, o sea, lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque si a vos no te gusta, ¿por qué lo tenés que salir a decir? Claro, para cancelarlo. No, es la negación del otro. Y en todo caso, salir a decir no me gusta es una cosa. A mí no me gusta el Duki. No escucho el Duki en mi casa, no se lo recomiendo a mis amigos, pero tampoco voy a hablar pestes de la música del Duki. Digo, al que le guste, bienvenido sea. En un lugar de comunicación. Aparte, ¿no? Totalmente. Bueno, hay gente que tiene esa voz y no tiene la responsabilidad que debería acompañarla. Che, no lo pido yo, lo pide la audiencia. Regálenos un temita más. Dale, dale. En respuesta a esto, entonces, una chacarera. Claro. Ajá, todavía, profundice. Chequemos Chequemos el tono. La menor, chequemos, por favor. La vida real. A Salavina fui en un sueño angelical, 10 angelitos vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Los angelitos son las guaguitas del Señor y entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. La ira la la ira la, la ira la la ira la, la ira la la ira la, la ira la la ira la. Allá en el quebrachal está doble. Están del Santiago musical, Benicio en bandoneón con rajido de Julián. La ira la la ira la, la ira la la ira la ira, la ira la la ira la, la ira la la ira la ira. Santiago's ancestral es leyenda y tradición, es monte de Chañar, de Algarrobo y de Mistol. Santiago's ancestral es leyenda y tradición. La ira la la ira la, la ira la la ira la ira, la ira la la ira la, la ira la la ira la ira. Le pido al niño Dios, angelitos de Belén, que alumbren con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, angelitos de Belén. La de los angelitos fue un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos fue un regalo de Julián.
¡Qué belleza, viejo! Trilogía, acá en vivo. Las tenemos a Flor Fernández, Camila Warner, Patricia Piojo Sapia y Acande Quiñones. Muchos mensajes que le llegan acá. Excelente el trío, Augusto de Caballito. Muy lindo, che, Aldo de Constitución. Bravo, trilogía, genias. Ana de Almagro. Vamos, Cami, dice. Acá, bueno. Fernando de Quilmes le manda, bueno, un abrazo grande a Petinato. Chicas, sí. Sigan en Zona Sur, Lanús, Lomas, las esperamos. ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos si están en otros lugares? Pregunta Elsa de Escalada. Bueno, les compartimos los Instagrams de estas tres cantoras y de Cande, la pianista, así que las pueden seguir ahí. Nosotros les recordamos que hoy a las 21 en Julián Álvarez 1200, si no me equivoco, van a estar cantando estas tres mujeres en el piano Cande Quiñones, así que quien quiere ir a verlos, puntual un ratito antes, ¿cómo es? Puntual. Sí, a las 21 sea sala y ya cuando la gente se acomodó, en el lugar hay algo para tomar, es muy ameno el lugar, cuando ya está la gente ahí cómoda para arrancar, 21:30. Pero miren que es chiquito el lugar. Lleguen temprano. Así que, sí, lleguen temprano y reserven. En todas nuestras historias está el número al cual se reservan las entradas. Que estamos medio. Sí, pasá el número que nos quedan todavía 2 minutos, dale. No, para que... Estamos medio llegando al límite de las entradas, que ya te digo, no es el estadio de River. No, pero bueno, muy probablemente alguien que las está escuchando dice cómo voy, cómo hago, cómo reservo. Eso, entonces, bar de fondo, Julián Álvarez 1200 y podés reservar por el 11 395 795. 11 395 795. Ahí decís, quiero ir a ver a las pibas de Trilogía esta noche, 21 horas. Muchas gracias, chicas. Gracias por lo de pibas. No, por favor, 13:57, faltan 3 minutos y nosotros nos empezamos a ir de esta manera. Está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530. 2 minutos para las 14. ¿Y vos te gustó Trilogía? Bueno, vos sabés que estas voces lleguen acá, que estas mujeres, que estas músicas estén en la radio, se logra gracias a tu aporte. Suscribite a la comunidad 530, la radio de las madres te necesita, como muy sencillo. Entrás a www.am530somosradio.com, cliqueas en asociate o en el banner que te lleva a la página de la comunidad y ahí elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, a tus presupuestos. Apretás el botón de unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530. Si querés hacer una donación por única vez, el alias es muy fácil, es Radio AM530 y ahí mandás lo que puedas, lo que te sale un café, lo que te sale una media luna o lo que te sale un champán de esos que me gustaría tomar esta noche con Charlie Escalante festejando su cumpleaños. Nosotros nos estamos yendo, quiero agradecerle profundamente a Charlie Escalante en la operación técnica, al señor Ale Aimú que armó toda esta bataola musical, a Mariana Collante, a Luchito Murad, Lauda Silva y por supuesto que a Vicente Castro en la operación de streaming. La semana que viene ya vuelve, yo sé que le están esperando, nuestra querida conductora Felicita Bonavita. Esta semana me tocó a mí, mi nombre es Jair Sibel y esto ha sido Bonavita en 530. Chau. Siempre, 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 siempre.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa